Gracias. Vamos a comenzar nuestra sesión y seguramente quienes han estado conmigo en alguna sesión anterior saben que yo soy muy preguntón y entonces, pues bueno, voy a comenzar haciendo varias preguntas. Para ello, primero voy a silenciar los micros que estén abiertos y para ello voy a pedir, así con la velocidad del rayo, que al menos tres personas levanten la manita para participar. Y a esas tres personas que levanten la manita les vamos a ir dando la palabra. ¿Ok? Muy bien. Pati, Alicia Luna, Pati Guerra, y falta una persona más. ¿Quién más quiere participar? Bueno, en lo que alguien se decide a participar, ya está. María de Jesús Cepeda, Pati Guerra y Alicia Luna. Gracias. Con ellas tres vamos a comenzar. Después vamos a dar oportunidad de escuchar a otras personas porque esta sesión va a ser de mucho diálogo, de mucha plática. Por eso, no sé si ustedes han visto ya el cartel de la 21ª semana de catequesis. Sí saben que vamos a tener en agosto nuestra semana de catequesis, ¿no? Sí, okay. sí. Bueno, la semana de catequesis en el programa, en lugar de ponerle conferencias magistrales, no sé, exposiciones, no, le pusimos charlas, porque también es una forma de ir entendiéndonos a partir de un nuevo lenguaje. Cuando charlamos, quiere decir que estamos muy cercanos, que somos o que tenemos una relación muy cercana, que somos casi familiares, que somos muy amigos y entonces por eso charlamos. Y entonces este seminario también tiene esa misma metodología de hacer que ustedes hablen y que nosotros también podamos escucharles. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta charla de esta tarde y como es una charla, pues entonces voy a tener una guía solamente, pero esta guía me va a servir solo para eso, para ayudarme a guiar y no perderme en el camino y si me pierdo, regresar. ¿Ok? El tema de hoy se llama Los desafíos de la transmisión y vivencia de la fe en el cambio de época. Y como propuesta está el resurgimiento del catecumenado. Entonces, este es el tema de hoy, mirar los desafíos que hay en la transmisión de la fe y en la vivencia de la fe, pero mirando eso en el contexto de la época que estamos viviendo. Entonces, vamos a iniciar con las preguntas. Estas tres manitas, ya bajaron una, por cierto. Estas tres manitas, a ver, ¿quién quiere participar? Ya había una, dos, tres manitas, pero ahorita ya nomás veo dos. Ahí están tres, ok, muy bien. Entonces, estas tres manitas, les voy a hacer una pregunta. En la primera sesión vimos la iniciación desde el punto de vista antropológico. Quiero que me respondan ustedes con sus palabras por qué es necesario tener esa visión de la iniciación, pensada así desde lo antropológico, dentro del planteamiento del nuevo paradigma de la catequesis. A ver, les escucho a María de Jesús, Pati Guerra, y ya se me fue la otra. A ver, vamos a contestar solo esto. ¿Por qué es necesario tener esa visión de la iniciación desde el punto de vista antropológico dentro del planteamiento del nuevo paradigma de la catequesis? ¿Ok? A ver, entonces les escucho. Aquí están tres manitas, ya me cambiaron una, pero les escucho. Bueno, buenas noches a todos. Bueno. Yo te voy a dar mi punto de vista a mí, porque, bueno, desafortunadamente no estuve en la primera sesión, pero a lo que yo entiendo, mi visión dentro del planteamiento es verlo más allá de las cosas que estamos viendo, es enseñar algo que estamos tratando nosotros de ver y ver nuestros ojos y reflejarlo hacia los demás.
Ujú. Eso para mí significa el verlo antropológicamente, o sea, desde hace mucho, el estar enseñando las cosas que posteriormente estaban viendo y yo los veo ahorita a mis ojos y enseñárselo a los demás, a lo que yo veo y a lo que yo entiendo. Ok, muy bien, muchas gracias. Recordemos también que eh, cuando charlamos, escuchamos, ¿sale? Y entonces no hay respuestas buenas, regulares o malas. Hay respuestas y queremos escucharlos. Muchas gracias. Entonces, ¿quién sigue? María de Jesús. Yo, si quieres, María de Jesús. Ajá. Dígame. Yo siento que lo que deberíamos de haber es una transformación en la cual nosotros como catequistas hagamos una idea o una forma de cómo atraer, porque son temas muy buenos los que vemos, pero no tenemos esa pedagogía a manera de inculcarles a los niños ese amor hacia Dios, sino solamente ven la catequesis como algo que sus papás quieren que realice y hasta los papás los hacen. Ya no van los niños o los papás a misa. Termina el año escolar de catequesis y se desaparecen. Entonces tendríamos que trabajar con papás y niños habiendo una transformación en la catequesis, pero que sea un impulso en cuanto, no sé, canciones, dinámicas, experiencias que tenemos a manera de poderles sembrar esa semilla de amor y que se sientan bien ligados ellos con Dios Padre y con su familia para estar juntos. Es lo que yo opino. Ok, muchas gracias. A ver, ¿quién más estaba? Porque ya me perdí. Yo, Buenas noches. Alicia Luna. Es que tengo otras dos más. Ah, ok, Alicia, adelante. Ahorita a Hola. Dulce y a Sonia les vamos para las siguientes preguntas, ¿les parece? Muy bien, Alicia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi punto de vista sería, eh, es de atracción. Las catequistas tenemos que atraer sin olvidarnos el amor que le tenemos a Dios y envolver a esos niños que sientan ese amor hacia Dios, el sentirlo, porque a veces ya no lo ven con amor, sino porque tengo que cumplir e ir al catecismo. Entonces, tenemos que inculcarlos, llenarlos, empaparlos también de ese amor que nosotros sentimos hacia Dios, que ellos lo sientan también, porque a veces es difícil con los niños o los jóvenes transmitirles el amor que sientan hacia Dios, la pasión que uno tiene hacia Él. Bueno, ese es mi punto de vista también. Ok. A ver, quisiera yo que entendiéramos las preguntas y que partiéramos de las preguntas. En la primera sesión vimos la cuestión de la iniciación en sentido antropológico. Ustedes recordarán las iniciaciones y los ejemplos que vimos, ¿no? De cómo nos iniciábamos para ser parte de un grupo. En el ámbito social, las iniciaciones tienen que ver con estadios en la vida de las personas, con estos ritos sociales de paso. ¿Por qué? Estos ritos de paso o esta iniciación para pertenecer a grupos es necesario tenerla en cuenta dentro del planteamiento del nuevo paradigma de la catequesis. Esa es la pregunta. Las respuestas han estado bien, pero no responden esto que estoy preguntando. ¿Por qué es necesario que tengamos claridad en los procesos que se van viviendo en la vida de las personas, incluso fuera de la iglesia? ¿Y por qué entonces la iglesia tendría que retomar también esto? A ver, aquí ya veo muchas manos levantadas. Lo malo del Zoom es de que no me dice quién la levantó primero, pero vamos a tomar dos más. Dulce y Jesús Francia. Las demás no la bajen. Después de que participen ellos, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Les parece? A ver, vamos con Dulce Brena. Buenas noches. Adelante. Dulce. Efectivamente, estoy de acuerdo con María de Jesús. Ella lo dijo a su manera. Porque es necesario tener una nueva visión y incluir
el trabajo comunitario y colaborativo. Ujú, Es muy necesario porque en primer momento ya son diferentes contextos, no vivimos lo que hace tiempo. Porque sería importante tener una nueva visión. ujú, Otra cosa, cambian las culturas, las épocas, las etapas, pero también debemos de tener en cuenta nuestros antecedentes. Ajá. Luego, ¿para qué nos va a servir esto? Para desprendernos y volver a aprender. A esto se le llama reaprender. Ajá. Volver a, o sea, ya tenemos conocimientos, ya tenemos experiencia, pero nos vamos a desprender de algunas cosas que ya no funcionan ahorita en este contexto y volver a aprender con la experiencia que ya tenemos. ujú, Mm, que nosotros nos sintamos parte de algo ujú. y hagamos sentir a las familias y a los niños parte de algo. Yo, bueno, a lo que entendí en la primera clase, eso es, esa es la idea de la nueva visión, que trabajemos en colaboración, en comunidad, pero sí desprendernos de algunas cosas y volver a aprender otras cosas que a lo mejor ya no lo hacíamos. Ok, sí, muy bien. Sí, eh, creo que ustedes tienen que ir tomando nota, de todo lo que están diciendo quienes están participando, porque recuerden que normalmente las preguntas que hacemos finales tienen que ver con la exposición, pero con lo que comentan quienes participan, ¿no? O sea, ¿qué dicen los catequistas sobre el tema? Muy bien, muchas gracias. Jesús Francia. Buenas noches. Habíamos iniciado la primera sesión con la premisa de que ya no hay familias cristianas. Eso es una realidad. Hoy en día seguimos trabajando todavía con una metodología, con unas formas, con unas costumbres, unas prácticas de mediados del siglo XX, bueno, no mediados, finales del siglo XX, los 80, los 90, que hoy ya no están aplicando. Entonces nos estamos encontrando que la nueva sociedad que está llegando a nuestras parroquias, dígase los chicos, los más pequeños, y de ahí las familias nuevas, no tienen ya ese valor cristiano que por ende asumíamos nosotros los catequistas tenían cuando los recibíamos. Por lo tanto, estas formas y estas maneras que estamos aplicando ya no están surtiendo efecto. Mencionaba el padre que hay que tomar ciertas, adaptarse a un nuevo estilo de vida que hoy existe, adaptarse a una nueva experiencia laboral hacia con los trabajos pastorales que tenemos que realizar. Y bueno, hay que tomar una estructura nueva, pero no dejar los valores que sostiene lo que es la fe. El hecho de nosotros buscar nuevas formas de transmitir la fe hacia los demás no debe de cambiar de ninguna forma, de ninguna manera, los valores que sostienen nuestra fe cristiana. Es por eso que insistía en la reinicialización, el hacer el inicio de pertenencia a la iglesia. Hoy ya no hay sentido de pertenencia a la iglesia por estos nuevos padres que traen a los chicos al catecismo, porque van obligados, porque van por otros factores, pero no por convicción. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que buscar la manera de dar ese paso a esta nueva generación, a estas nuevos estilos de vida y nuevas formas que están marcando el diario vivir, como mencionabas, tanto en la sociedad, en la escuela, porque pues obviamente no somos cristianos nada más de parroquia, tenemos que dar ese testimonio en todos lados. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Con las manitas que ya están, vamos a permitir que ellos nos ayuden a responder. Ay, perdón, es que mi máquina, no sé qué pasa hoy. Hoy está medio raro el asunto. Ok, esta fue la primera pregunta. Vamos con la segunda. En la segunda sesión vimos la iniciación cristiana en los primeros tiempos
o en las primeras comunidades cristianas. ¿Qué aprendimos de ello? Y podemos recuperar como valioso para corregir el rumbo actual de la catequesis y por qué. Entonces, quienes tienen las manitas levantadas, Carmen Ramírez, si nos ayuda a responder esta pregunta. Sí, buenas noches. Bueno, yo creo que el tema de la semana pasada era como marcarnos que lo importante era enseñar a través de, pues, de la repetición, ¿no? Que antes de llegar al sacramento como tal, había una preparación previa para los catecúmenos, y esto hacía que se cumpliera de alguna manera lo que vimos en la primera lección, el sentido de pertenencia, para que cuando llegara el momento de los sacramentos, los catecúmenos estuvieran listos, disponibles desde el punto de vista de la persona y espiritual para recibir los sacramentos y permanecieran en el tiempo en las comunidades. Entonces, hablábamos de un tema de repetir, anunciar repetidamente la noticia, el querigma, constantemente, para que a través de la repetición se pudiera asimilar y llevar a la vida, ¿no? Hablábamos del querigma y temas específicos de la parte del bautismo y la confirmación como ejes de esta iniciación cristiana. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Irma, Graciela. Buenas noches. Sí, yo también no estuve en la sesión pasada, pero más o menos revisando algunos apuntes de otras catequesis, de otras participaciones ahí en la arquidiócesis, ese sentido de pertenencia me parece que es lo que yo recuperaría de las catequesis anteriores. Una bienvenida y hacerles ver que aunque pasen los tiempos, la Iglesia siempre va a estar abierta a esa transición, y que no es esas parroquias antiguas o a la antigua, sino creo que va por ahí. No sé si estoy diciendo alguna cosa que no, pero yo comparto esto, es esa acogida, ese sentido de pertenencia, es decirles, es una iglesia actual, es de hoy, y el anuncio de Dios es de hoy también. No hay un tiempo que no pueda ser abordado en estos momentos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Irma. Gloria Tobar. Sí, buenas noches. Adelante. Sí, la iniciación cristiana en los primeros tiempos es importante retomarlo, porque sabemos que fueron las primeras enseñanzas, las primeras comunidades que se entregaron a lo que habían visto, a lo que les había sucedido en aquellos tiempos. Y es importante sí ver que nuestra formación como cristianos católicos somos grandes, y somos grandes porque ya tenemos un Salvador que es Jesucristo, y que esa Trinidad pues es importante. Creo que como catequistas sí tenemos que tener en cuenta que nuestros niños van cambiando, ya no los tenemos 2 meses o 15 días o qué sé yo, no, ya es año y medio por lo de menos, para que ellos estudien y estén en contacto con nosotros, y nosotros avalemos ese amor de Cristo con mucha fuerza, con mucho amor a Él, y dejar la semilla de amor hacia nuestra religión, y amor a la Trinidad. Por ello, eso es importante, que los sacramentos, pues sí los lleven a cabo. Sí, muchas de las veces dicen, ay, es por la fiesta, o es mi necesidad. Entre más tiempo pasa, yo siento que se va cortando esto,
Y los padres pueden tener muchas ideas, pero finalmente lo hacen. Y finalmente la preparación de los hijos es diferente. Y por nosotros. Y tenemos que creer en nosotros lo que hacemos. Sea como sea, no tendremos que ser ni maestros ni maestras para llevar a cabo una pedagogía que enseñemos a los niños así, que por cierto, sí soy maestra, pero me he dado cuenta que muchas personas asumen el compromiso y lo asumen tanto que los niños van cambiando, y cuando ya salen de su primera comunión y se van a la confirmación, ya super cambiaron y ellos son niños de otra forma. Y creo que Dios es lo que pone en ellos. Ok, muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar a Claudia Plasencia, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, Adelante. digo, o sea, creo que todo lo que están diciendo, o sea, tiene algo que ver, pero en específico sobre la pregunta, lo que tenían las primeras comunidades cristianas, que incluso llamaron lo del quenigma, que era repetir una noticia, y otro, causar una atracción a las personas. Entonces, independientemente de los tiempos como estén y de los sistemas y de lo que sea, lo que tenemos que hacer es atraer a las personas y mantenerlas atraídas siempre, como decía, ¿no? Que con un mensaje oculto. Y estar agarrados de la mano de Dios, así como estas personas confiaban tanto en nuestro Señor que aunque no fueran maestros, ni pedagogos, ni especialistas, y venían de partes distintas, pues un poco como nosotros. Yo creo que aquí entre los 200 participantes que estamos, venimos de muchos lugares diferentes y todo, pero si tenemos plena confianza en nuestro Señor y nos ilumina el Espíritu Santo todo, pues podemos aprender a cómo hablar y cómo decirle a las personas. Y yo creo que el chiste es atraer, incluso hablábamos de los jóvenes, ¿no? Que ahorita es un problema no atraerlos, y los jóvenes sí son el futuro de todo, de nuestro país, de la religión y de todo. Entonces, yo creo que una gran parte es atraerlos. En la primera sesión vimos como lo de las novatadas, que necesitas un sentido de pertenencia, entonces atraerlos de alguna manera, antes de empezarles a dar a lo mejor el catecismo, atraerlos con actividades, con lo que sea, y ya que los tenemos de nuestro lado, como amigos en una comunidad en donde se sientan confianza, pues podemos empezar a impartir la catequesis o algo así. Muy bien, sí, muchas gracias. Pues creo que vamos descubriendo o mirando el hilo conductor entre cada una de las sesiones, ¿no? La primera, que tenía una motivación para despertar en nosotros el interés o la identificación de estos sucesos que marcan la vida de las personas. El segundo, pues, la experiencia de las primeras comunidades para la transmisión de la fe. Obviamente, las primeras comunidades tampoco lo tenían tan fácil como podríamos pensar. Incluso una frase de el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium dice, que casi lo dice así: no nos hagamos los mártires o los víctimas, como dicen en los memes, porque no es que hoy sea más difícil que antes. Antes tuvo su propia complicación la transmisión de la fe. Hoy tiene otra distinta, pero sigue siendo complicado. Y también Jesús Francia en su intervención decía, bueno, pues tenemos que ir recuperando este proceso sin perder lo esencial, ¿no? Creo que hemos ido descubriendo esto. Y el tema de hoy tiene que ver con esto que ya vimos que se vivió en el pasado y con la experiencia de la resonancia social que hay o la resonancia eclesial de los acontecimientos sociales, pues tenemos que como amalgamar estas dos realidades para generar una propuesta nueva a partir de la realidad que estamos viviendo. Y seguramente todos han oído hablar del cambio de época
o de la época de cambios, ¿no? Una época donde se dan muchos cambios de manera muy rápida, incluso simultáneos, pero no es que sean muchas variaciones en el tiempo, sino que todos ellos son parte de una época en la que se generan estos cambios y que seguramente nos van a marcar un rumbo para toda la humanidad. Por ejemplo, la pandemia que estamos apenas saliendo de ella, nos vino a poner como las antenas en alto para entender que o cambiamos o cambiamos. Porque en la pandemia valoramos estos recursos tecnológicos. Por ejemplo, seguramente varios de nosotros ya teníamos alguna formación en línea, pero era una opción muy lejana. Incluso decíamos, bueno, pues es que es en línea y eso no, yo no sé, me duermo, se me va el ritmo, no pongo atención, no sé cómo aprender y apagar, no sé a través de qué. Bueno, según los sociólogos dicen que en este tiempo de pandemia avanzamos 7 años en apropiarnos de la tecnología y del proceso de cambio para las relaciones a través de la virtualidad. Entonces, estamos en un cambio, en una época en la que las cosas cambian de la noche a la mañana. Incluso la misma situación de la pandemia nos hizo pensar en que no podemos hacer planes a muy largo plazo, que tenemos que hacer planes a corto plazo, porque los planes a largo plazo tendrán muchos escenarios distintos que pueden cambiar de manera inmediata y que si nosotros tenemos un solo plan a largo plazo, nos van a tener que generar una situación de conflicto porque tenemos que volver a empezar. Entonces, esta es una nueva forma de mirar hacia el futuro. Estamos plantados en una época en la que todos estamos llamados a cambiar. Y por supuesto, la iglesia no se exenta de este enérgico llamado a cambiar. Ya lo decían ustedes en sus intervenciones. Tenemos que buscar cómo eso que se hacía antes y que fue bueno, implementarlo hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valorar la experiencia pasada, pensar en el futuro, cómo podemos implementar mucho de lo que ya hemos experimentado, pero cómo lo podemos proyectar hacia el futuro. Entonces, yo quisiera que ustedes vayan compartiendo algunas definiciones que tengan sobre este cambio de época, pero visto este cambio desde dos perspectivas. Uno, en el mundo, y ahorita hablé mucho de esto, y otro, la iglesia. ¿Qué entendemos por cambio de época en el mundo y qué entendemos por cambio de época en la iglesia? Y como Loli tiene la mano levantada, quisiera que nos dijera alguna opinión sobre cambio de época en el mundo, de manera breve. Pues para mí, Fernando, el cambio en el mundo es otra vez manejar las tecnologías, introducir a los... Creo que de las imágenes que nosotros proyectamos, por ejemplo, a mis chicos que manejo adolescentes, pues a veces vemos videos, hacemos juegos. Lo que dice me acordó lo del curso del año pasado que vimos, a donde decía, ¿no?, que la catequesis hay que trabajarla en su método, en su forma y que sea orgánica, ¿no? Entonces, ahorita, como quien dice, su método es adentrarnos en nuevas tecnologías, que si a lo mejor, como se nos decía, ¿no?, al chico ver a lo mejor algún tipo de expresiones que les llame la atención o hacerlos participar dentro del cuidado de la casa de todos, del medio ambiente. Darle para ellos sean atractivos
porque como la clase pasada que nos estaba diciendo que tenemos que atraer a las personas en tiempos difíciles, entonces, por lo tanto, pues ahorita ya conforme la línea de la vida, pues hay que saber también con quién estamos para saber qué método podemos ocupar. Porque siendo, por ejemplo, jóvenes, no podemos únicamente tenerlos sentados y escuchando a lo mejor inclusive hasta la Biblia y todo, que una de mis hijas que estudiaba en una escuela católica de la Asunción decía, ay, la madre otra vez, saquen la Biblia, ay, ya. Entonces llega un momento que tiene uno que buscar diferentes métodos para atraerlos y como quien dice, para que vean una diferencia del cambio ahorita y pues simplemente poniéndolos útiles en algún dado momento, ¿no? Muy bien. Porque ahora que fue, por ejemplo, lo de la asamblea, éramos de que vamos a salir aquí alrededor de la iglesia, a lo mejor poniéndonos una bolsa de plástico en la mano a recoger la basura, porque estamos cuidando la casa de todos. O Muy vamos a bien. ver ahora en Semana Santa una película. Entonces, todo eso implica dentro de el cambio de la época, saber qué cosas les gustan en la línea de la vida a las personas que tratamos para que podamos atraerlas mediante todo esto que es pues la atracción que ellos les llame. Ok, Eso es todo. muchas gracias, Loli. María del Carmen, platique Gracias. usted sobre la iglesia. Sobre la iglesia, bueno, pues hemos visto cada vez, aquí en la Ciudad de México, las iglesias vacías. Esa es una parte que a mí me mueve, me conmueve, y digo, ¿cómo podemos atraer a tanta familia que lo necesita? Y este año que empezamos presencial, las familias fueron otra vez al catecismo por sacramento. Y el sacramento lo ven como algo que es de costumbre. Por un lado está bien, porque en la primera sesión que vimos de sentido de pertenencia, pues dije, bueno, por lo menos, ¿no? Pero, o sea, nada más es la celebración y ya. Entonces, yo me movió mucho esta parte y bueno, empezamos con 15 niños, terminaron 5 en este ciclo que el padre nos pidió que fuera 2 años para sacramento, para pues que sea una catequesis para la vida, no instructiva, no solamente instructiva. Entonces, sí, para la iglesia tenemos, yo pienso que este cambio de época, tener más cercanía con los interlocutores, tener más cercanía, no nada más la sesión de catequesis que dura 2 horas, sino la ventaja que tenemos son los grupos de las redes sociales, estar en comunicación con ellos, compartir la evangelización. Hay mucho material que se puede compartir con los niños y con las familias. Y eso es otro punto, ¿no? O sea, si los papás no asumen esta parte tan importante de formar a sus hijos en la fe, los catequistas con una sesión a la semana, cada 8 días, la tenemos más complicada. Entonces, hacer un equipo entre papás, catequistas y párroco. Muy bien, muchas gracias, María del Carmen. Rocío Hernández. Sí. Mira, pues yo entiendo por cambio de época, pues es como una transformación en la estructura real de la sociedad, ¿no? Es como reorganizar significados y sentidos. Es decir, ¿qué es lo que les está preocupando, por ejemplo, a nuestros jóvenes? ¿Qué es de lo que ahorita carecemos mucho? Y hay una crisis, ¿no? Bueno, hay una crisis total de la humanidad, pero los jóvenes, que es a los que queremos atraer, ¿qué es lo que ahorita les interesa? ¿Qué es lo que ahorita están viviendo? Decíamos en la clase pasada que esa pérdida de sentido de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podríamos nosotros
tanto como sociedad, es decir, como el mundo, como la iglesia, cómo podemos transformar nosotros para darle ese sentido de vida a los jóvenes, por ejemplo, y hacerle ver a los papás que vaya, es realmente de utilidad, que acerquen a su familia nuevamente a vivir dentro de los planes de Dios, ¿no? De hacerles ver realmente que sí importa, que sí interesa y que sí conviene estar en esta vida cristiana. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Claudia Sí. Sámano. Hola, buenas tardes. Yo creo que en cuanto a la iglesia, es también mucho el trabajo de evangelización por parte de los laicos. Creo que esto es ya una diferencia con alguna época anterior. No creo que ahorita le compete mucho a los laicos el trabajo de la iglesia. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Mari de la Gracia. Sí, buenas noches. Miren, el cambio del mundo pues es muy diverso. Ahorita viene el cambio, empezando principalmente por lo de la diversidad de género, tantas cosas que han salido a flote. El uso de los medios digitales también. Y el cambio en la época en la iglesia, pues también las familias ya son más diversas. Ya ahorita las familias son a lo mejor hasta de parejas que han sido casadas, separadas y vueltas a juntar. Cada quien tiene a sus hijos, cada quien tiene sus problemas y tienen también sus exparejas. Hay ya también familias que, bueno, los tutores ya son los abuelos o los tíos o incluso los padrinos. Entonces los papás han tenido que emigrar al trabajo, a salir a trabajar a otros países o a otros estados, dejando a sus hijos también pues con algún tutor, ¿no? Entonces, la iglesia también ha tenido cambios importantes en cuanto a la familia, en cuanto a los problemas en la juventud y hasta en la niñez. Entonces, tenemos que adaptar a toda la diversidad de familias la catequesis. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari de la Gracia. Qué bonito nombre, por cierto, ¿eh? Muchas gracias. Vamos con Leonardo Chávez y después continuamos. Gracias, buenas noches a todos. Yo lo resumo en tres palabras. La resiliencia, la globalización y la sinodalidad. Hay que volver a los principios. He platicado con muchas personas de diferentes niveles en la iglesia y hemos visto que a las personas ya se les hace algo normal lo que está sucediendo ahorita. Lo que comentaban del cambio de sexo, el LGTB, todo ese rollo, ya lo ven como algo normal. Yo no me espanto, ni me asombro, ni los critico, ni nada. Simple y sencillamente, pues si ellos no se aceptan como son, ¿cómo quieren que los demás los acepten? Nos aceptan como hombres, quieren ser mujeres y viceversa, y tienen otras tendencias. Piden que se les acepte. Y ellos no se aceptan lo que son, a mi manera de ver. Entonces yo digo que es eso, resiliencia, globalización y nodalidad. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Pues miren, vamos a continuar para que no para irle dando avance también a nuestra sesión. Quienes se quedaron con la mano levantada la pueden dejar para que en las siguientes preguntas sean los que tomen la palabra. Pues miren, de todo lo que han dicho ustedes, tienen mucha razón para hablar de cómo identifican en el mundo y en la iglesia estos cambios o estas señales de que la iglesia y el mundo están entrando en un proceso de deconstrucción. Incluso algunos sociólogos hablan de la destrucción. Yo no pienso que sea tan grave el asunto. Pienso más bien en una deconstrucción. Una deconstrucción es como en un juego de Lego, tenemos todas las piezas bien armadas,
las desarmamos, pero no desechamos, sino que recomponemos, también lo decían ustedes en sus participaciones. Creo que este proceso de cambio tiene que ver con una deconstrucción social y con una actitud deconstructiva, para no tener una actitud destructiva, porque esto sería fatal, ¿no? Sería hablando de cuestiones existenciales, pues sí, algo ya muy complicado, muy complejo. Pero, ¿cuáles son estas constataciones que vemos en el contexto general sobre el cambio de época? Por eso yo quise preguntarles primero a ustedes, porque seguramente ustedes tienen ya esta visión también sobre estos rubros, estos subrayados en el cambio de época. Y aquí voy a hablar de muchos de ellos que parecen negativos, pero ahorita en las intervenciones que ustedes dijeron, creo que podemos irlos planteando como oportunidades, y al final de que yo hable de todo esto que pareciera negativo, surge la esperanza, la propuesta novedosa para enfrentar estos desafíos. Y si moderamos nuestro lenguaje, entonces podemos irle dando también un sentido positivo a este mundo. Decía un maestro en el seminario en la Universidad Pontificia, algunos lo han de haber conocido, cuando hacía estas expresiones que decía, este mundo matraca. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ir nosotros identificando? ¿O cuáles son las constataciones del cambio de época? Y me voy a ir así de manera muy rápida, porque son muchísimas, y tenemos solo de aquí a las 11 para hablar de ellas. Miren, primero, la secularización cultural y social. Es decir, la sociedad y la cultura tienen un ámbito propio en donde se van configurando todos los avances, todas las propuestas, incluso todas las necesidades que se logran percibir en la sociedad, se van organizando, pero al margen de cualquier expresión o vivencia espiritual, religiosa o cultural, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la sociedad en este proceso de cambio también va teniendo un distanciamiento y una configuración propia. La sociedad actual es muy distinta a la sociedad que teníamos hace incluso no mucho tiempo, hace 30 años. Obviamente se van cambiando las formas culturales, pero tienen unas influencias internas y externas. Por ejemplo, en México. En México, nuestra cultura, nuestra historia, mejor dicho, nuestra historia reciente del México independiente, tiene unos puntos muy importantes que le han dado una fisonomía propia a la cultura mexicana, viéndola desde la perspectiva de lo político y lo religioso. En México vivimos la persecución religiosa. Me parece que hasta el momento, en esa magnitud, no se ha vuelto a repetir en algún otro país como tal, que fue una revolución civil, pero con una influencia religiosa o con una motivación religiosa de fondo. Entonces, México se ha configurado, Elizabeth dice, no lo puedo explicar un poco más despacio para que nos dé tiempo a hacer anotaciones. Bueno, procuraré hacerlo un poco más lento para que vayamos, bueno, para que ustedes puedan hacer sus notas, y además, bueno, les repito que el video lo van a tener también para que lo puedan repasar cuantas veces sea necesario. Bueno, esta forma de irse fraguando la cultura contemporánea, pues tiene varias influencias internas y externas. Por ejemplo, en México, este proceso de la cristiada nos llevó a tener una identidad religiosa muy fuerte. Por eso, México, incluso en la conciencia de muchas personas, sigue estando presente
una época de cristiandad. Es decir, como nuestras familias, y es que esto no fue hace mucho tiempo, mi abuelo participó en los cristeros. La familia de mi abuelo, bueno, mis antepasados, mis abuelos, eran de los Altos de Jalisco, en donde surgió todo el movimiento cristero. Y ellos participaron en la cristiada. O sea, no es algo tan lejano, algo que veamos solo en los libros de historia. Y entonces, esta historia reciente de México dio una configuración para que muchas familias se asumieran católicas, como católicas por tradición, por recepción de una generación a otra, y México parece que vive todavía en ese tiempo. Al menos eso es lo que se siente casi en la sensibilidad de las personas, ¿no? Como que vivimos en una sociedad católica. Realmente no es así. Pero precisamente esta conciencia de pensar que venimos de una familia católica en donde se transmiten los valores, nos ha hecho estancarnos en los procesos para responder también a estas influencias externas y poder cambiar. Pero entonces la sociedad se fue aglutinando, se fue amalgamando en cuestiones políticas, económicas, ideológicas, que también ya ustedes comentaban, y fue teniendo un rostro muy distinto al que tenía hace algunos años y sobre todo haciéndose más lejana la sociedad de las cuestiones religiosas y espirituales. Esa es una, y bueno, habría que profundizar mucho más en ello. Les voy a compartir también algunos artículos, aquí en la misma plataforma van a quedar alojados, algunos artículos para que ustedes puedan leer después, con mayor detenimiento, sobre estos procesos de cambio, no solo en México, sino a nivel mundial, y cómo el mundo en esta época de cambio se ha ido haciendo cada vez más cerrado para las cuestiones de índole espiritual. Y más adelante vamos a ver igual esta oferta de espiritualidades o pseudo espiritualidades. Y bueno, otra constatación es esta ruptura, que es lo que nos tiene hoy aquí, el quiebre en la transmisión de la fe y de los valores sociales, que originalmente se daban en estas organizaciones intermedias de la sociedad, como la familia y la escuela. Hoy, en las escuelas, también como parte de la influencia de esta cultura postmoderna, pues hay una desvinculación del ámbito religioso. Pero la familia, y por eso les decía, pareciera que en México nos quedamos pensando en que todas las familias son católicas y por ende todos nacemos católicos. La realidad es que no. En las familias se ha vivido también esta ruptura, este quiebre en la transmisión, no solo de la fe, sino de los valores sociales. Dice Imelda, México vive un catolicismo de tradición y cumplimiento, exacto, más no de compromiso. Bueno, no de identidad, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué pasa con estos valores que se han ido trastocando? Los valores humanos, ya ni siquiera hablemos de los valores cristianos, los valores humanos se han ido transformando y han ido dando nuevas identidades. Por eso ya hablamos del transgénero, la transcultura, el transhumanismo. A ver, déjenme pedirle a María Alma si nos apaga su micro. María Alma. Sí, perdón, Fernando, es que tengo problemas. Ok, creo que ya estuvo. Bueno, esta concepción de la sociedad en donde obviamente la influencia en estas organizaciones intermedias de la sociedad se nota con mayor facilidad el quiebre cultural. Y ya lo decían ustedes también en sus intervenciones. Los adolescentes no piensan igual que los jóvenes no piensan igual que sus padres,
los padres de los jóvenes no piensan igual que sus padres, es decir, que los abuelos de los jóvenes. Cada ámbito intergeneracional ha tenido una influencia cultural respecto de los valores humanos. Y entonces, pues van haciendo que las identidades a través de los estratos etarios, es decir, por edades, vayan siendo cambiantes, incluso hasta pues que chocan entre ellos. Un joven, por ejemplo, cuando se le habla de religión por una persona mayor, entra en un diálogo, incluso, y creo que esto en todas las familias se da, dicen, miren, vamos a comer en paz y no hablemos ni de religión, ni de política, ni de fútbol, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y yo siempre, bueno, mi familia siempre digo, hablemos de política, de religión y de fútbol. Hablemos de esas cosas que nos unen, pero que por no tener una claridad en lo que influye en nuestras vidas, parece que es mejor guardar silencio para no entrar en conflictos. Porque muchas veces, por ejemplo, hablando de cuestiones de la fe, decimos, perdón, María, no tienes tu micro. Bueno, miren, lo que tengo que hacer, y no lo quería hacer, era silenciarlos a todos, pero ya lo hice para que no volvamos a tener interrupciones, porque se me va el avión. Bueno, entonces, nos han ido generando identidades, pero aisladas, incluso chocantes, contradictorias. Pero esto es parte, o esto es también una constatación de que estamos en un cambio de época. Ya no nos podemos poner de acuerdo en cosas elementales que tienen que ver con la humanidad misma, con valores humanos. Por ejemplo, ¿qué es solidaridad? Algunos piensan una cosa, otros piensan otra. ¿Qué es igualdad social o qué es justicia social? Bueno, cada quien tiene un argumento y lo defiende. Entonces, esta ruptura en la transmisión de los valores sociales y humanos también se ve reflejada en los procesos de la transmisión de la fe en el interior de las familias como células de la sociedad o como pequeñas sociedades cerradas que también tienen su propio hábitat y que también tienen su propia manera de organización. Hoy, ahorita nos decían, hay una multiplicidad en realidades familiares. Y eso tendríamos nosotros que tenerlo en cuenta al momento de querer hacer propuestas novedosas para la evangelización. Bueno, otro es el progreso. Fíjense que durante mucho tiempo, en una época no muy lejana, hace 70, 80 o 100 años, se hablaba mucho del progresismo, del progreso como un ideal, pero también como una cuestión sociopolítica. Y entonces la persona, en ese afán del progreso, que tenía un profundo espíritu materialista, pero deshumanizante, la persona pierde su personalidad, es decir, las personas se convierten en objetos, en instrumentos, en medios, en herramientas, en números, y por lo tanto pierden su libertad, porque hay que producir, pero no nos importa cómo. Ustedes recordarán algunas imágenes de algunas minas allá en África que parecen verdaderos hormigueros. El ideal era generar la mayor riqueza posible a partir de estos tipos de esclavitud moderna. Entonces se sacaban de estas minas con poca tecnología, por cierto, estoy hablando hace 100 años, y quienes hacían todo el trabajo eran personas nativas del lugar, pero que a las que les daban una pepita de oro, que al final de cuentas no valía nada, o no valía mucho, porque era solamente hacer un intercambio, un trueque de esa pepita de oro por algún día de comida o algún objeto que necesitaran. Bueno, había una sobreexplotación de la humanidad, hoy la sigue habiendo, aunque un poco más disfrazada. Yo hoy hablo de este
es de la esclavitud moderna. Hay varias empresas que siguen haciendo esto. Claro, ya no tan dramáticas las escenas, pero pues vemos, no sé, empresas en donde todavía el progreso sigue siendo esta línea fuerte que mantiene a la sociedad. Y entonces, en el afán de generar empresas más grandes, más productivas, pues no les importan los horarios, los sueldos, el desgaste, la familia, o sea, pues no, casi todos hoy podemos darnos cuenta de que en las empresas pues estamos más de 8 horas y luego el traslado a casa, entre ida y vuelta son otras 3 horas, y entonces solo llegamos a casa a dormir, al día siguiente nos levantamos y volvemos al trabajo, y eso lo hacemos rutinariamente y perdemos la libertad, perdemos incluso parte de nuestra dignidad humana porque nos hemos vuelto instrumentos al servicio de un afán de progreso deshumanizado. Y bueno, obviamente ahí, en esta circunstancia del progresismo, la sociedad pues también pierde valores porque pues ya no hay una prevalencia comunitaria, ya no hay arraigos comunitarios, porque las personas no tienen mucha posibilidad de compartir sus vidas en grupos entre iguales. No sé, hoy vemos, no sé, las parejas jóvenes, pues viven todo el tiempo trabajando y tal vez una vez al mes o una vez, no sé cada cuánto, pues van a ver a sus familias de origen, pero y como son dos, pues se tienen que repartir, entonces un mes aquí, otro mes allá, y solamente es un espacio pequeño de convivencia. Y luego, obviamente, esto también se diferencia a partir de esta cuestión que es una consecuencia del progresismo, que tiene que ver con las clases sociales. Las clases altas, que en México son un grupo muy reducido de personas están en la clase alta, y un grupo muy amplio está en la clase baja, o en la muy baja, y estos grupos muy reducidos, pues obviamente no pasan lo que la mayoría de las personas pasamos. Entonces, la dignidad de las personas, la libertad de las personas, las libertades individuales, a través de la influencia de los medios, se vuelven un dogma. Hoy todos somos libres, pero individualmente. O sea, no hay una conciencia comunitaria. Porque entre más libre seas, más puedes producir. Incluso hoy hay empresas como las empresas de software, en donde a las personas no importa que, no sé, que no estén con su familia durante un mes completo, pero se la pasan encerradas en estos centros, desarrollando software o programas o algunos interfaces o algo que tiene que ver con la tecnología, y pues viven ahí encerrados sin tener un contacto con la sociedad, con el mismo grupo, porque tienen momentos para esparcimiento individual, pero se rompe esta conciencia de sociedad, ¿no? No sé, de pertenencia, ¿no? Por eso hablábamos al principio de estos ritos de paso donde nos integramos a una comunidad, pero con todas estas consecuencias de procesos socioeconómicos, pues vamos debilitando también nuestro propio sentido de la libertad. Y entonces incluso decimos, bueno, y como eslogans, parecía que, o parece que son la verdad absoluta, cuando decimos, bueno, mi libertad empieza donde termina la tuya, o la tuya termina donde comienza la mía. Es decir, cada quien va defendiendo su propia libertad, pero no la libertad como valor social, sino la libertad individualista. Bueno, esa es una constatación también de ese cambio de época. Otro, durante algún tiempo, hablando de este progresismo, hubo líderes religiosos incluso y políticos
y líderes sociales que hablaban de la solución a todos los problemas del mundo, ¿no? Y entonces había ideologías de muchos colores para decir pues que todo está bien. No sé si a ustedes les suene, pero muchos políticos en México hacen campañas a consta de ofrecer mejores oportunidades de vida. Y una vez que ya están en el servicio público, pues se olvidan de estas cosas que solo eran un eslogan de superación, pero los procesos políticos, sociales, pues vuelven a estar en lo mismo. Y entonces hubo un debilitamiento en la conciencia de las personas sobre el progresismo y las ideologías, ¿no? Como que en este cambio de época, la gente está un poco desilusionada de ideologías de superación o de progreso, porque la misma globalización nos hace pensar en que podemos coexistir en este mundo de manera individual sin estar atados o supeditados a estas grandes líneas de pensamiento económico o político. Y entonces por eso existe el Bitcoin, existen algunas monedas, hay pueblos originarios y la verdad es que esta es una experiencia que se podría expandir a más lugares con monedas locales. El Tumin es una moneda en la zona Totonaca, en Veracruz, y ellos tienen su propia moneda. Y de verdad, en las zonas rurales, donde no hay influencia de los medios y tampoco los políticos son tan influenciables como, digo, tan influenciadores o tan influencers como lo son en las zonas urbanas, la gente vive más el sentido comunitario y los valores sociales, cosa que en las grandes ciudades pues se rompe. Bueno, pues ya yéndonos a este plano de la iglesia o de la religión y la sociedad, pues hay un divorcio, ¿no? Muy notorio. Y se debe a diferentes cosas, pero uno de ellos es, pues, que la iglesia como organismo humano, en su propio discernimiento, normalmente piensa para la iglesia. Esto el Papa pues, nos habla de esta iglesia enferma, enmohecida, estancada, que solamente se está mirando el ombligo entre ellos y no piensan en lo que hay fuera. Bueno, este discurso intraeclesial o ¿cómo lo podríamos llamar? Como una implosión, ha ocasionado que la iglesia no tenga la capacidad de diálogo que se requiere con el mundo contemporáneo. Y entonces, cuando la iglesia ya hace algo o dice algo, pues el mundo en general o la marcha, el dinamismo social, pues ya no lo toma muy en cuenta, porque si la iglesia no se ha manifestado en los problemas que realmente afectan a las personas, sino en mantener su institución, pues entonces no hay cabida. Porque si en general quisiéramos construir un mundo mejor, todos tendríamos que opinar y participar. No solo opinar, sino participar. Y entonces parece que muchas veces la iglesia se ha centrado en un autodiscurso para creer que necesita cambiar para seguir igual. Y entonces, en el ámbito de la sociedad, pues esto ya no es creíble. O sea, ya a la iglesia se le ve como una institución vieja, rancia, que tiene un discurso que no va de acuerdo a las realidades y que incluso no ofrece soluciones, ¿no? El ámbito de la pastoral socio-caritativa o de la misma pastoral profética y la catequesis que cae en este ámbito, tendrían que ser instancias que anuncian y denuncian, como dice nuestra doctrina, pero también que participan, que son promotores del cambio, que son protagonistas del cambio. O sea, no solo lo promueven, sino que lo hacen. Y entonces, la iglesia hace algo en la cuestión socio-caritativa, pero todavía falta profundizar más allá del asistencialismo. Hace algunos años, aquí en esta arquidiócesis se hizo una encuesta a nivel general sobre las culturas religiosas. Y a mí me sorprendía mucho el que
esta gran cantidad de personas que se dice católica no era capaz de participar en procesos sociales. Y entonces se hizo algún libro y ahí yo publicaba un artículo sobre la necesidad de la participación social o de la participación en la vida pública de los cristianos comprometidos, porque si no participamos allá, pues van a seguir pensando que la iglesia es solo un conjunto de doctrinas que no tienen aplicación en la sociedad o en el mundo. Y así es como casi se entiende a la iglesia, ¿no? Por eso, pues, la doctrina de la iglesia o la doctrina social de la iglesia no impacta mucho. Y luego, pues bueno, en la iglesia también se nota mucho este desequilibrio entre la participación laical y la participación del clero, la participación de la mujer y la participación del clero. Hay como ahí algunos tornillos que se tienen que apretar también dentro de la propia dinámica intraeclesial. Por eso quise empezar hablando de estos factores intraeclesiales que hacen ver a la iglesia como una institución pues bastante anticuada para los tiempos y para las respuestas de las situaciones actuales. Y luego también pues creo que en este tiempo, no se preocupe, Guadalupe Margarita dice que su internet está inestable. Deshabilité la sala para que si hubiera sus contratiempos puedan salir y entrar de manera rápida. Bueno, pues estas cuestiones que la iglesia hace sobre la opción preferencial por los pobres es algo que la iglesia valora mucho y siempre lo ha valorado así. Este es un criterio evangélico, ¿no? La primacía por la atención a los pobres. Sin embargo, hace falta que la iglesia sea más promotora de la justicia en el ámbito social y de los compromisos solidarios. Hay muchos curas y hay muchos laicos que hacen esfuerzos casi sobrehumanos, porque hace falta la presencia de los laicos comprometidos en el mundo ejerciendo estas funciones, que es ahí donde los laicos tenemos la tarea, ¿no? La tarea principal para ejercer nuestra vocación en el mundo. Y bueno, hay otros factores más, ¿no? Bueno, pero estos son los intraeclesiales. También están, pues, algunas cuestiones que son más de índole social o sociocultural, que interfieren también con la iglesia. Por ejemplo, en la cuestión social hay un indiferentismo hacia lo religioso. Todas las manifestaciones religiosas son vistas, pues sí, ya caducas, pasadas. Los medios incluso cuando hacen alguna película o algún documental, procuran fotografiar una iglesia del pasado, ¿no? Y por eso el Papa Francisco cuando habla con voz fuerte y denuncia, pues es una noticia ahí que pasa entre 10 malas y una buena muy corta, ¿no? Y pues creo que este indiferentismo religioso en el ámbito social también nos pone como un desafío para saber de qué manera nosotros, a través de, pues, nuestro propio lenguaje, nuestra propia intervención en las obras de caridad, podemos participar y transformar la visión que se tiene desde fuera de la iglesia. Y luego, otro factor que también interviene en esto son los jóvenes. Los jóvenes hoy viven más una cultura de la experimentación. Y así lo refieren los sociólogos, porque dicen que los jóvenes al vivir aislados experimentan cuestiones vitales y entonces a partir del resultado es como hacen sus constataciones para el seguimiento en la vida. No a partir de lo que experimenta toda la comunidad, no a partir de aprendizajes y de lecturas. Las lecturas de los jóvenes son muy raras. Incluso por eso es que abundan estos libros de, ¿cómo se llama? A ver, les voy a pedir que me ayuden.
y entonces voy a pedir que reactiven su audio. Estos libros de autosuperación, ¿no? Que hay, no sé, una oferta enorme de libros de autosuperación, porque es más fácil pensar que la vida buena o la superación o el logro de metas se hace a partir de buenos deseos y no de algo que sirva de ideal. Los ideales de los jóvenes incluso se reducen a metas a corto plazo. No sé, el ideal de un joven es tener el mejor celular. Y entonces, una vez que lo cumple, pues ya, ese era su ideal o era su meta. Y entonces, bueno, ahora tener no sé, una lista de reproducción muy buena, con las canciones más, que están sonando más, ¿no? O que tienen muchos millones de seguidores. Pero parece que los ideales de los jóvenes tienen que ver con metas muy a corto plazo, pero no con un ideal de fondo, sino con conseguir cosas, incluso logros también personales, pero no como una proyección de la vida, sino como un aquí y ahora, ¿no? Ustedes han escuchado mucho eso. Y parece que incluso la sociedad, en esta influencia hacia los jóvenes, hace pensar mucho en el disfrute del hoy. Lo que pasó ayer, ya lástima, ya se fue, eso ya no sirve. Hoy es hoy es el día, incluso el eslogan de Coca-Cola era algo parecido a eso. Y se va perdiendo también, pues, este sentido de la trascendencia en los jóvenes. Por eso cuando en las cuestiones religiosas se les habla de la trascendencia, pues para ellos eso no tiene sentido, eso no encuentra sentido en sus vidas, porque la sociedad en general ha perdido el sentido de la trascendencia y los jóvenes viven imbuidos en estos procesos individualistas, aislados, inmediatistas, de metas cortas, sin ideales, y pues para ellos la trascendencia es algo raro, ¿no? Dice, tiene meta de salvar. Esa distinción los jóvenes estamos enmarcando en un espacio diferente. A ver, déjenme leer los comentarios porque yo veo que esa distinción de los jóvenes y a los estamos enmarcando en un espacio diferente al de la sociedad. No, lo que estoy diciendo es que los jóvenes influenciados por la sociedad responden de esa manera en la misma sociedad. Y los jóvenes, su socialización, obviamente la socialización de los jóvenes, no en general, pero la mayor parte de los jóvenes en estas dinámicas de socialización lo hacen desde los ámbitos digitales. Y algo que caracteriza a los ámbitos digitales es, exacto, esta influencia de la tecnología, es hacia dónde iba, es lo que dice Minerva. Los ámbitos digitales, algo que hacen es la individuación. En la pandemia aprendimos a usar estos medios, pero yo estoy sentado ahorita aquí, en mi casa, y ustedes en sus casas, y cuando apago esto, no sé ni qué hacen, ni dónde están, ni quiénes son. Afortunadamente estamos superando también esta individuación o individualización que los medios, no es que sea algo malo de ellos, sino que los medios están hechos para eso, para la interconexión. Pero estas conexiones de uno a uno, pues van generando que los jóvenes se aíslen también. Y entonces su forma de socializar, y parece contradictorio, a eso iba, su forma de socializar es a través de una pérdida de identidad social y de un automarginarse o un autoexiliarse en una situación muy personal. Y la iglesia, pues ahí no ayuda mucho tampoco. O sea, no tiene una propuesta tal vez. Y poniendo ahorita aquí el ejemplo de los videojuegos. Algunos de mis sobrinos están jugando y en sus audífonos y en su micrófono están diciendo, no, vete para allá, no, hazle acá, hazle allá. Y obviamente yo creo que algunos de nosotros hemos entrado también a esto de los gamers a intentar vivir la experiencia. Pero es una experiencia como la que estamos viviendo hoy aquí. Yo hablo, ustedes escuchan, termina la sesión, colgamos y cada quien en su vida y en lo que sigue.
Bueno, sería un espacio, y el Papa y el directorio para la catequesis dice que estos espacios digitales tienen que también ser fortalecidos por propuestas humanizantes y comunitarias. Entonces sí, vamos a crear comunidades para encontrarnos, para compartir la vida, para compartir experiencias, pero realmente hoy en día esto todavía no lo encontramos por dónde, ¿no? Entonces, los jóvenes normalmente no encuentran eco a sus necesidades en las respuestas que da la iglesia. Pero bueno, precisamente esta reflexión que estamos haciendo aquí es como para ir sabiendo hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos pues ir orientando también la dinámica de la iglesia a partir de las nuevas propuestas o de los nuevos modelos para la evangelización. Y para ir terminando en esto y empezar el diálogo con ustedes, hay otras muchas constataciones de ese cambio de época, ¿no? Uno, pues, esto que yo les decía que en México nos marcó en nuestra historia como la cuestión de la cristiandad, y era una influencia occidental, pero que en México, después de este acontecimiento de los cristeros, parecía como que todos en la sociedad mexicana éramos cristianos o católicos. Y entonces, las imágenes incluso que tenemos de nuestros abuelitos son personas muy piadosas, que a sus hijos, o es decir, a nuestros padres, tal vez sí les transmitieron la fe, y pensábamos que, o dábamos por hecho, que nosotros, en el papel de padres, también podíamos transmitir la fe a nuestros hijos. Pero todo esto que vimos antes, pues no nos lo permite, ¿no? Entonces, esto de la cristiandad ya no es actual, ya vivimos en una sociedad distinta, los valores religiosos tampoco se transmiten de generación en generación, incluso las polarizaciones dentro de las mismas familias, a partir de cuestiones ideológicas o políticas, también son una barrera para ello. Y luego vivimos en la época de la posverdad. No sé si alguien ha escuchado de esto. Pero la posverdad es decir que las cuestiones objetivas o los datos objetivos no son importantes para todos los públicos, sino las opiniones y las emociones que suscitan. A ver, un ejemplo de posverdad. A ver, denme ustedes algún ejemplo de posverdad, en donde podamos entender qué es esto de la posverdad, donde las cuestiones objetivas ya no son importantes, sino el morbo, las opiniones que todos podemos dar en las redes sociales, las emociones que podemos suscitar al generar estas mentiras, porque al final de cuentas pues son mentiras. Dice, cuando etiquetamos de la generación de cristal los millennials, ya quedan marcados. Chicos, ya es hora. A mi hija. Ya son 8:36. Sí, gracias. Me tocó hacer la de la alarma del receso. Gracias, Leti Betanzos. Hola, Isabel, buenas noches. Aquí ando. Gracias, Leti Betanzos. Vamos Mira, muy bien, sí, ya. Vamos a cerrar su micro, Leti Betanzos. Bueno, a ver, un ejemplo de la posverdad, decía que si alguien podía decir. Podrían ser las fotos que suben las chicas con poca ropa y ver qué tantas personas opinan de eso, de ella, y cuáles son buenas para ella y cuáles le molestan o le insultan. Ok, esa es una forma de la posverdad, porque no nos importa si ella fue herida en su dignidad, en su persona, sino la risa que causa, ¿no? Puede ser. ¿Otro más? Yo, Ana Lilia, buenas noches. Un ejemplo sería, por ejemplo, un hombre que se siente mujer y que obliga a que los demás lo vean como mujer y no como su biología lo dice. Exacto.
sería un ejemplo de la posverdad. La verdad es que biológicamente es un hombre, pero sus emociones o sentimientos la hacen sentir mujer. Exacto. Fíjense que ahorita hay un programa en TV, el de la Casa de los Famosos. Hay un hombre que dice que es mujer, y se hace llamar Wendy. Pero es una, pues es cada uno en esto de una realidad tan compleja, porque he visto algunos cortos en donde le dicen, bueno, pero entonces, ¿tú eres hombre o eres mujer? Y le dicen, no, yo soy mujer, pero eso, mi biología es de hombre, pero yo soy hombre, digo, yo soy mujer. Entonces, creo que incluso esto llega a confundir a los pequeños, porque los pequeños todavía no tienen esta capacidad de diferenciar la realidad de la fantasía. Y entonces sí puede ser un riesgo de manipulación. Por eso también yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado con los medios. Los medios tienen mucho que ver con la posverdad, ¿no? Porque esta cultura nos está llevando hacia allá. A ver, déjenme leer los comentarios. Bueno, las sustancias tóxicas, la generación de cristal, ya dijimos, la ideología de género, el presidente de México, el bullying, el número de seguidores que tienen las redes sociales. Algunos, alguien decía ahorita de las fotos, ¿no? De las chicas. Hay chicas pero chicos también, que suben fotos muy provocativas para tener seguidores. Bueno, pues eso puede ser algo de la posverdad, porque ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo objetivo? Incluso con los filtros, pues, hay memes donde con filtro, sin filtro, y la persona es otra. Entonces, estamos tratando de modificar solo en nuestra cabeza la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues, no es esto no ayuda mucho, tampoco. ¿Y cómo levanto la mano? ¿Cómo? Delia Barrios, ¿le escuchamos? Sí, yo quiero también hacer una observación. Se podría hacer también los retos que meten los jóvenes por internet y que se suicidan. Podría ser también eso. Sí, y fíjense cómo influyen estos retos. Y no está bien eso. Exacto. Y fíjense cómo influyen estos retos en las conductas de las personas, porque lo importante es tener un número de seguidores en el momento en que están desarrollando el reto, aunque el reto vaya contra su integridad física. Entonces ahí estamos pues mirando que la realidad de una persona está carente de atención de un adulto, porque pareciera como que los jóvenes en esta interacción individual a través de los medios o de las redes sociales puede ser muy peligrosa, porque están interactuando con alguien, pero no es real, y lo que están interactuando no es bueno. Entonces, la bondad, la belleza, tendrían que ser características de esta relación entre personas, pero ahí no se ve. Es que estoy leyendo los mensajes y luego me entretengo en ellos para entender lo que dicen. Algunos no los entiendo. El aborto, deshumanizando al bebé, hacerlo. Sí, también fíjense, eso del aborto es una posverdad, porque dicen, bueno, es que es la mujer la que tiene derecho a decidir sobre su vida. Y es un eslogan ya bien metido en la cabeza de todos. Pero no se fijan en lo objetivo. Lo objetivo es que un bebé concebido en el vientre materno es otra persona y no es la misma persona que es la mamá, sino que son dos. Pero esta posverdad hace ver que eso no es verdad, sino que es parte del cuerpo, y la mamá o la persona, la mujer puede deshacerse de él sin ninguna consecuencia ética, física, biológica. Y entonces, bueno, pues ahí caemos en esto de la posverdad. Pues yo agradezco mucho todos sus comentarios. Son muchos, pero ahora quisiera escucharlos también a ustedes. Quisiera, pues, que vayamos platicando sobre, entonces,
este mundo matraca que está aconteciendo, ¿qué requerimos nosotros? ¿Qué es lo que se requiere para poder convivir con estas realidades que tenemos? Ay, me puso otra diapositiva. Ahí está. Permítame, es que otra vez. No es la que quiero compartir. Esa ya la vimos. A ver. Fíjense que ahorita que cerré mis ventanas, me aparece aquí, pues no sé si la ven ustedes, pero me dice que hay una actualización pendiente. Yo creo que eso es lo que ha pasado, que se activó la actualización y entonces quiso hacerla en el momento en que estoy conectado. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué requerimos para hacer, bueno, un nuevo ser iglesia, un nuevo modo de ser creyente, un nuevo modo de ser discípulo? ¿Qué es lo que se necesita hoy? Ya vimos todo lo negativo, pero les decía, vamos a verlo ahora en el lado desde la perspectiva positiva, como oportunidades. ¿Qué necesitamos para un nuevo ser iglesia, un nuevo ser creyente, un nuevo ser discípulo, a partir de todas estas realidades, las que estamos inmersos y que no podemos desvincularnos de ellas? Claudia Cuellar, María Guadalupe Elizabeth y Alicia G. Quiroz tienen la mano levantada. Les escucho. Mira, yo quisiera, o sea, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo primero que hay que hacer es identificar que estamos trabajando con generaciones diferentes, ¿sabes? Entonces, yo no puedo tratar a una generación boomer igual que un millennial, igual que un Z, porque tenemos características diferentes. Nuestro target, que son los jóvenes, pues son millennials y son Zetas. ¿Y qué creen? Nacieron con el teléfono pegado. Nacieron con la tecnología. Y tratar de modificar eso es como ir contra corriente. Ellos nacieron con eso. Hubo unos que nacimos sin eso, otros que nos llegó en el camino. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero entender eso y entender que la forma de llegar a ellos es la forma de estímulos. La forma es, no te puedes sentar con un millennial ni con un chavo Z 3 horas a darle clase, porque lo perdiste a los 5 minutos. Su capacidad de atención se fue a los 10 minutos. Entonces, digo, estoy exagerando un poco porque se aguantan un poco más, pero no 2 horas. ¿No? Entonces, ¿qué se puede hacer? Generar métodos de aprendizaje o cosas que tú vas a plantear cortos, dinámicos, que sí uses tecnología para que ellos se sientan cómodos, que los incluyas mucho para que ellos te den su punto de vista. Ellos no se detienen, ¿sabes? O sea, ellos no hacen el cuestionamiento que hace uno de, ¿será importante morirse, vivir? Ellos no están en ese rollo. Ellos están en el rollo de lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, porque además la tecnología y los videojuegos les dan estímulos inmediatos, les dan estímulos muy rápidos. Entonces ellos ya, es como si fuera una droga, ellos reciben esa estimulación permanente. Entonces, ¿por qué creen que los videos de TikTok y de Facebook y todo esto, máximo puedes hacer un video que dure, así ya súper largo, 8 segundos? Porque estos millennials, adolescentes, estos niños Z, que son después de los millennials, que dicen por ahí que son los millennials con ¿cómo se llaman? Con estos que te echas para hacer muchas pesas. ¿Anabólicos? Sí, dice que los generación Z son los millennials con anabólicos. Porque estás hablando de los que nacieron después del 2000, 2005, ¿no? Entonces, toda esta gente, ¿qué hace? Con su dedito, toda la información la recibe por medio electrónico y rápido. Entonces, nosotros tenemos, si yo quiero sentarlo a mi método tradicional, no va a funcionar. Entonces, mi invitación es que busquemos esa tecnología, que veamos qué les llama la atención, que veamos por qué les parece tan importante pertenecer, por qué les parece tan importante tomarse fotos, porque lo que sí es real es que hay un gran mundo de jóvenes allá afuera que no tienen un objetivo de vida,
no tienen un sentido de vida. Y si tú no tienes una meta hacia dónde vas a llegar, es como si corrieras todos los días a lo loco, no hay para dónde ir. Entonces no es importante. Entonces, yo sugeriría eso, porque si queremos trabajar con ellos de otra forma, no hay. Esto del chavo que deseas del transgénero, vaya, no hay que explicarles exactamente. Cada uno tiene su verdad, ¿sabes? Y también como Iglesia Católica, si yo voy todo el tiempo criticando todo, seguimos siendo la Iglesia Católica antigua. Porque Jesús nos dijo que tenemos que ser comprensivos, misericordiosos y entender a la persona. Entonces, si a mí una persona, un chavito me oye hablar mal de otra persona, lo que sea, ya lo perdí, porque no estoy siendo congruente. Yo todo esto se los platico porque yo doy terapia, trabajo con jóvenes, trabajo con papás, trabajo con escuelas, y entonces es con lo que yo me encuentro, ¿no? Es con lo que yo trabajo, porque entonces ellos dicen, ni me entienden. Me dicen que vaya a la iglesia, ellos ni van. Me dicen que tengo que rezar y no rezan. Entonces, ¿dónde está la importancia? Entonces, si es que trabajar al boomer, sentándola, papachá, explicándola así bien despacito, paso a paso, y al par, al hijo, que es millennial, con otras herramientas. No los puedes trabajar igual. Eso les quería compartir. Sí, muchas gracias, Claudia. Sí, definitivamente tenemos que identificar, por eso yo decía, todo esto que voy a hablar parece negativo, pero vamos a descubrir los desafíos para verlo como una oportunidad. Sin embargo, creo que debe quedar claro que esto es formación de catequistas. Aquí no estamos haciendo catequesis. Entonces, en la formación de catequistas tenemos que ser lo suficientemente objetivos. Y sí, hablar de estas disforias de género, no lo podemos hablar igual con nuestros interlocutores. A ellos tenemos que llevarlos por otro camino. Pero nosotros, como adultos, como catequistas, como formadores, sí debemos o sí tenemos la obligación de saber diferenciar y poder encauzar. Entonces, vamos a ir escuchándonos y vayan tomando notas porque es importante, precisamente, lo que sigue en este curso es ver, una vez que hemos descubierto, bueno, que hemos identificado, que estamos en un mundo complejo y que las respuestas que dé la iglesia tienen que ser renovadas, pues vamos a identificar entonces cuáles son las nuevas propuestas que está dando la iglesia para poder interactuar con las personas en su circunstancia, en su espacio vital, a través de procesos de iniciación a la vida cristiana. Y entonces por eso ahí viene todo toda esta avalancha para generar nuevos espacios, nuevas actitudes, nuevos métodos, nuevas formas de conectar, como bien nos decían ahorita, con nuestros interlocutores en sus diferentes etapas, en sus contextos. ¿Ok? María Guadalupe tiene la mano levantada. Guadalupe Elizabeth. Sí, claro que sí, Fer. Pues mira, para mí el ser iglesia, pues más que nada nosotros como catequistas, pues renovarnos, buscar un material para los chicos en la cual nosotros nos podamos envolver y envolverlos a ellos poco a poco con las dinámicas, especialmente con los jóvenes, porque realmente ahorita los jóvenes como que andan en otro mundo, como lo decía la hermanita que ahorita habló. Entonces, realmente ahorita podemos encontrar muchísimas cosas para poderlos adentrar un poquito más a la iglesia. Entonces, más que nada, pues actualizarnos nosotras y poder buscar. ¿Cuál era la segunda, perdón? Es que ya no la veo en la pantalla. ¿Cuál? Perdón, no te escucho, Fer. Es modo de ser creyente. Un nuevo modo de ser creyente. Me parece un nuevo modo de ser discípulo. Ajá. Bueno,
en creer que realmente nosotros, pues ahora sí, hacerles creer a qué vino nuestro Señor Jesús, ¿no? A entregarnos su amor y a enseñarlos a que realmente ellos se puedan enamorar de nuestro Señor Jesús y de nuestra Madre Santísima. Y pues en la última, ¿cómo ser discípulo? ¿Yo cómo podría mostrarlo? Pues dando mi conversión como persona, como ser humano, no como catequista, sino dar mi conversión para que ellos puedan creer y también pues darles testimonio de lo que uno vivió como jóvenes. Esa sería mi respuesta, Fer. Sí, muchísimas gracias. Alicia G. Quiroz. Hola, buenas noches. Bueno, mira, ¿cómo ser una iglesia nueva? Es pues no negar lo que estamos viviendo, no negarlo, involucrarnos en escuchar las noticias de vez en cuando, y también acercarnos más a los problemas que hay en nuestra propia iglesia y tratar de entender que ahorita no solo en un combate carnal, que también estamos en un combate espiritual, que eso no cualquiera lo va a poder entender, pero nosotras como catequistas lo debemos de tener muy claro. Y como iglesia se vienen ciertas divisiones, tenemos un sínodo en Alemania, vienen cosas muy, muy fuertes, pero seguimos siendo la misma iglesia de Jesucristo nuestro Señor. No nos tenemos que tener muy claro como catequistas que va a haber desacuerdos en nosotros mismos. Eso no se lo podemos decir a nuestros niños, a nuestros catequizados. Tenemos que mostrar la mejor cara de nosotras mismas. Ya los problemas, como dicen por ahí, se lavan en casa, ¿no? La ropa sucia se lavará en casa. Pero sí va a costar trabajo, pero nunca perder fe y confianza en Dios. Luego dice un nuevo de modo de ser creyente. Bueno, yo siempre los he invitado a todos, a nosotros como catequistas, pues a hacer mucha oración, mucho ayuno, mucha penitencia, ir a la misa, no faltar a la... Y también exhortar a nuestros niños que vayan a misa los domingos, que así como el cuerpo necesita alimento, que la carne, que la leche, que tu juguito, pues también el alma necesita ser alimentada. ¿Y cómo van a entender ellos? Que nos vean a nosotros en la iglesia, también nos vean confesándonos por el medio del ejemplo, ¿no? Y esa manera establecer esa creencia en Dios, que Dios no está tan lejos de nosotras o de nosotros, que está cerca de todos nosotros, pero que somos nosotros o nosotras catequistas, las luego nos alejamos de Dios. Bueno, y un nuevo modo de discípulo, pues aceptar, agarrar la cruz que Dios nos da a cada una como catequistas y a darle para dejar todo de lado y de hacer lo que sea la voluntad de Dios, que habrá cosas que a lo mejor nos parezcan, pero si a mí me está diciendo mi coordinador o mi sacerdote que tiene que ser de esa manera, soy discípulo de Dios, a Dios lo puso, al sacerdote fue puesto por Dios, nuestros coordinadores fueron puestos por nuestro sacerdote, entonces hay que aprender a ser humildes y sencillos, y pues yo creo que eso también lo van a aprender nuestros niños o nuestros las personas que estamos catequizando, que no la soberbia nos gane, que hay que aprender a escuchar, aprender a obedecer y a ser sencillos como discípulos. Es todo. Muchísimas gracias. Leonardo Chávez. Gracias, nuevamente, gracias. Pues como se estaba diciendo con los eslogan que están ocupando últimamente, de volver a nuestros inicios. Esto es, en los inicios mostraban la vida de Jesús, en la manera de comportarnos con los mandamientos, el sermón de la montaña, todo lo que enseñaba Jesús. Yo en mi experiencia, cuando hablo con los niños, he tenido niños de diferentes edades. Yo lo que me comprometo a hacer es hacer conciencia de la manera en que se comporta, las causas y efectos que tiene ese comportamiento, cómo se pueden ayudar a ser mejores personas y cómo convivir con los demás. Y es una manera de hacer que ellos hagan frente a todos sus actos, llámese fracasos o triunfos, pero basados todo en los inicios de la iglesia, que estaban fundamentados con lo que acabo de comentar. Y créanme que siendo millennials, siendo lo que sea, los chavos no son tontos, son abusados. Una vez les dije, aguas, pecado mortal es este, que se hace de tal o cual manera. ¿Y sabe qué me dijeron? Tanto chicos como grandes. Ay, ¿para qué nos dice?
así como que ya nos cortó las alas, pero luego lo captaron, chicos y grandes. Entonces yo estoy muy enfocada en eso de volver a nuestros principios, valores, moral, ética, que nosotros como catequistas podemos enseñar, aparte de lo que le enseñan sus papás. Yo creo que es una manera de nueva renovación, hablando también en nuestro contexto, cómo se desarrollan los niños, todo lo que enfrentan en esa selva, esa pequeña selva que es la escuela. Y créanme que los niños entienden y son capaces de reaccionar a esas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Claudia Rodríguez y luego Mari de la Gracia. Hola, gracias, buenas noches. Yo tengo 1 año en catequesis y yo siento que para mí, hacia los interlocutores, yo tuve adolescentes en el grupo, estuve con adolescentes y había un pequeñito, nada más como de 8 o 9 años. Fue un grupo un poco mixto en la edad, fue complicado, pero finalmente yo siento que algo que en lo personal a mí me haría falta para poder comunicarme mejor con los jóvenes, poder enseñarles mejor la palabra de Dios e involucrar y empezar a empujarlos a conocer más a Dios, el interés. Mucho sería también acercarme hacia y platicar con los de grupos de pastoral juvenil, saber cómo ver las experiencias con ellos, cómo los están trabajando, incluso con grupos que son de pastoral infantil también, tener acercamiento con ellos, porque además es como, esta parte es totalmente, digamos, como multidisciplinario, en donde no podemos abarcar todo, pero sí debemos de incursionar y empaparnos por lo menos de muchas cosas, desde la parte de cómo son, cómo es el ambiente en la zona, porque no es los mismos jóvenes de la zona pastoral 5, de la 1, de la 4, realmente sí pueden cambiar ellos, ¿no? Sí pueden tener sus diferencias de cómo van pensando, incluso sus tradiciones. Entonces, desde esa parte, desde ir viendo qué tanto están en redes sociales, y por otro lado, no nada más redes sociales, no hay que olvidarnos de que pasamos por la pandemia y ellos cambiaron muchísimo. Yo lo he visto con mi hija, que es adolescente, y me platica cómo son sus compañeros y ya les cuesta mucho trabajo comunicarse. O sea, fueron las dos cosas, pandemia y las redes sociales, que los atraparon mucho en la pandemia, y cómo vienen ellos con la pandemia. O sea, no olvidarnos también de esta etapa que estamos pasando, que no nada más son redes sociales en general, sino que todo esto, que cómo lo traen ellos, las situaciones en familia, todos los efectos post-pandemia, cómo tratarlos, porque no vienen ya como en el 2018, ¿no? No son los mismos. Realmente en la comunicación, y muchos de ellos son introvertidos. Entonces, y no se pueden expresar, y esa parte sí no hay que olvidarla. Eso, más aparte tratar de entender cómo hacerles conciencia de los efectos de redes sociales, y en muchas cosas. Ahora sí que no nada más tener la formación en el cómo ya hacerles llegar la palabra de Dios. Es algo, por eso a mí me encantó estar aquí, porque es un reto muy grande, porque es toda una formación que nunca se va a acabar, porque es aprender de acá, es aprender la parte digital, es aprender de redes, es aprender de aquí, es aprender de conocimiento, de experiencias de otras personas, como quien acaba de decir que da terapia, de psicólogos, un poquito de todo para tratar de ir entendiendo. No podemos tampoco abarcar todo, pero sí tener un poco de conocimiento y herramientas
de muchas personas que tienen experiencia, que trabajan con diferentes áreas, cómo lo podemos ir trabajando, tanto dentro de la iglesia como fuera. Para mí, yo creo que eso es, en mi experiencia, lo que yo creo que faltaría y que podemos, en qué podemos participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, por cuestiones de tiempo, voy a poner estas últimas diapositivas, ya solo las voy a leer para que las podamos entender, porque todo esto que ustedes ya nos dijeron, como decía Claudia Cuellar, necesitamos conocer y entender a nuestro interlocutor, pero también necesitamos conocer cómo actúa la iglesia. Fíjense que, y ya nada más lo voy a leer para que sea rápido, porque ya estamos en el tiempo. La catequesis como la tenemos hoy es una catequesis que viene desde el siglo XVI. Estamos en el XXI. Es decir, que han pasado muchos siglos y nosotros seguimos manteniendo los mismos procesos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues cambiar esta forma de hacer la catequesis. Y hoy en día, y ya el Papa Benedicto nos recordaba esta frase de que cristiano no se nace, sino que se llega a ser, es decir, nadie nace cristiano, se hace cristiano, y se hace cristiano a partir de este encuentro con una persona, con un acontecimiento que es capaz de transformar su vida. Así nos lo decía el Papa Benedicto. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? En catequesis seguimos haciendo u ofreciendo procesos, y por eso lo puse aquí entre comillas, catequísticos, pero las familias piden ritos de paso. Por eso era importante tener esta visión general. Y entonces, si ellos piden ritos de paso, ¿qué tenemos que ayudar a hacer nosotros? Pues que las familias hagan una reconversión de sus motivaciones. Que las familias sepan qué es esto de los sacramentos y de los procesos vitales, de los procesos que transforman la vida. Y luego, por último, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Un nuevo modelo de iniciación de la vivencia cristiana. Eso es lo que necesitamos hacer. Y esta respuesta a este nuevo modelo es volver a los orígenes. Aquí estamos como cerrando el círculo. Se nos presentó ya cómo se hacía, y después de todo este discernimiento, la iglesia dice, bueno, necesitamos ayudarle a las personas a recomponer, a resituar lo que piensan de la experiencia de la vida cristiana, y la iglesia necesita ofrecer esto. Y entonces, ¿cómo lo hace? Queremos instaurar una nueva forma de hacer la catequesis desde los procesos de la vivencia cristiana, superando, obviamente, la catequesis escolarizada, la catequesis de pregunta-respuesta, la catequesis de exámenes, la catequesis solo pensada en lo sacramental. Los sacramentos son importantísimos en el desarrollo de la vida de la fe, pero si los ofrecemos solo como una meta y aparte en un tiempo muy pequeño, sin que los hagan vida, no les estamos dando mucho, porque no los ayudamos a ser cristianos, a ser discípulos. Y entonces la propuesta es hacer procesos de iniciación a la vida cristiana, pero que hagan nuevos discípulos, que hagan nuevos cristianos. Y entonces, bueno, pues esto ya es cuando les comparta la presentación, ya ustedes podrán profundizar en ello, pero necesitamos hacer cosas nuevas para dar respuestas a interrogantes nuevas, sin perder de vista que el espíritu es el que nos inspira y que el contenido es cristocéntrico trinitario. Hay que cambiar los modos, las expresiones, pero no perder el rumbo. Y esto que vimos hoy sobre la realidad es solamente para hacernos pensar si a esta realidad, a estas personas que habitan la realidad, con toda esta complejidad, les hace eco lo que les ofrecemos. Ofrecer sacramentos, ofrecer clases, ofrecer
charlas para recibir los sacramentos, si esto les hace sentido o necesitamos generar procesos vivenciales. Creo que las participaciones de ustedes han sido muy ricas, yo les agradezco mucho. Esto que estamos haciendo aquí, de platicar, también es una nueva forma de hacer la formación. Entonces, queremos escucharlos a ustedes, queremos que ustedes hablen para que ustedes se escuchen lo que dicen y después lo reflexionen. Pero hacer una reflexión comunitaria donde el espíritu es el que sopla, es más rica y es más abundante. Entonces, les agradezco muchísimo y nos estaremos viendo en la próxima sesión. Hoy no, ¿cómo dice? El comentario, nos dejó las... Yo creo que ha de haber querido decir Jesús nos dejó las bienaventuranzas como modelo de vida cristiana. ¿No? Pues les agradezco muchísimo. También agradezco mucho su paciencia y sigan rumiando en esto. Este curso no termina cuando se acabe el curso. Este curso es solamente una provocación para que ustedes hagan cosas distintas en sus lugares parroquiales y de catequesis. Y la siguiente sesión nos van a hablar ya de esta inspiración del catecumenado en procesos catequísticos. Y la última, vamos a concluir con propuestas concretas de procesos de catequesis de inspiración catecumenal ya puestas en la realidad de la arquidiócesis. Muchísimas gracias, que el Señor nos siga bendiciendo. Que tengan buen descanso. Buenas noches.